Estamos en este segundo bloque y estamos preparando la comunicación con el economista José Luis Esper. Aquel economista que no anticipó ninguna catástrofe. Como dice el gobierno, dice, había los economistas que hablaban de catástrofe. La cosa es que José Luis Esper nunca lo hizo. Y además José Luis Esper dijo del déficit, José Luis Esper dijo de la plata de la campaña, José Luis Esper dijo del dólar. Yo la verdad que adjudicarle, por lo menos, me consta porque ha salido varias veces al aire en este programa, siempre fue muy atinado y muy preciso el análisis de José Luis Esper. Hoy lo tenemos para hablar de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado con él a principio de año, cómo pintaba el año, los meses, ese famoso control de precios, esa lluvia de medidas económicas, inclusive el CEDIN y demás, que iban a permitir al gobierno tener la posibilidad de generar nivel adquisitivo para pasar las elecciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos con un proceso del año pasado, se inicia este año electoral. La pregunta es, que le vamos a hacer a José Luis Esper, ¿cómo estamos? Un bosquejo de cómo estamos. ¿Qué se espera para octubre, noviembre y diciembre? Pasadas las elecciones. Estamos haciendo contacto. Mientras hacen contacto, le quería contar que también tuvimos en este programa a Tomás Bulat. ¿Se acuerdan cuando hablamos del CEDIN? Recuerdo que en una entrevista a Tomás Bulat le preguntamos, ¿qué pasa con el CEDIN? ¿Cómo va a funcionar el mercado? Porque recuerden que el CEDIN era para inversiones de hidrocarburos, o sea, específicamente lo que apuntaba era conseguir inversiones para YPF y para la construcción. Ese era el espíritu del blanqueo. La realidad es que hoy el CEDIN es de, qué sé yo, para comprar cigarrillos. ¿Es una cuasimoneda? También le vamos a preguntar a José Luis Esper. ¿Y cómo pesa y cómo juega una cuasimoneda, que es un papel donde los dólares se depositan y teóricamente en un momento dado se pueden canjear? Le vamos a preguntar también qué es eso de canjear cuando yo conseguí los dólares para tener lo que me falta de la reserva. ¿Por qué los voy a devolver? Esa es una curiosidad mía, yo no soy economista, pero sí se la vamos a preguntar. Otra de las características de José Luis Esper fue, que también le quiero preguntar, él fue el primero en enero del 94 que anticipó que había que salir de la convertibilidad porque estaba muerta. 94. Acuérdense cómo terminó la convertibilidad. El otro día lo escucho al doctor Cavallo hablar de que la convertibilidad, que no la tenía que haber sacado, no era la manera, que no había que salir de la convertibilidad, porque muchas explicaciones y yo me quise morir, realmente me quedé. También le vamos a preguntar a José Luis Esper esto. Me dice, ya lo tenemos en línea, vamos a ver con nuestros auriculares. Hola, José Luis Esper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, un placer tenerte nuevamente aquí. Vos sabés que estaba haciendo un anticipo antes de ponerte en línea, hay tantas cosas para hablar, que claro, esto es un circo romano, realmente la economía, pero yo lo quisiera centrar, a ver si nos podés, digamos, orientar. Lo había titulado La macroeconomía, hoy y después de las elecciones. ¿Pues te parece bien el título como para hacer un resumen? Mira, la economía no ha cambiado demasiado. Yo te diría, las variables de tipo real, como el crecimiento económico, no ha cambiado demasiado desde el cepo de octubre de 2011 para acá, te diría. O sea, hace 2 años y medio, por ejemplo, hoy la actividad industrial es la misma que hace 2 años y medio, el nivel tuvo una caída en el 2012 y ahora se está recuperando algo, pero entre la caída de 2012 y la recuperación 2013, hoy está con los mismos niveles de actividad previo al cepo. Lo mismo que en la economía en general, la economía cayó durante 2012
y se está recuperando algo en 2013, pero entre la caída y la suba hoy está con el mismo nivel de actividad económica previo al cepo. Y después del cepo la inflación se ha mantenido en el mismo nivel, está ahí dando vuelta en 25, 26%. Lo que sí tenés desde el cepo para acá es que, bueno, hemos vivido con tensiones financieras y a veces con afloje de esas tensiones, días de furia con el dólar blue, luego el dólar blue afloja. Así que te diría, estamos en una economía en esta inflación, del cepo por acá, hace más de 2 años y medio ya, y con mini crisis financieras o pequeños atolondramientos financieros, como se le quiere llamar, cada 2 por 3, digamos, ¿no? Que lo paran o consuman la tasa de interés y o con promesas que hasta ahora son un fracaso absoluto, como el CEDIN, digamos. Claro. Eso es el cuadro, digo, el cuadro que viene, y yo te diría, el cuadro de la parte real del crecimiento económico no va a cambiar demasiado. Seguiremos con la economía relativamente estancada, o sea, un pequeño crecimiento o una caída, podría haber una caída durante el 2014, después de las elecciones, o podría haber una pequeña suba de nuevo, o podría quedar en cero, pero básicamente el cuadro de la economía real es que no crece, en promedio, con la inflación que va a estar como piso en 25-26%, y de nuevo el cuadro financiero va a haber que seguirlo con mucho cuidado, porque hay un montón de cosas que pueden generar tensiones financieras importantes. Por ejemplo, ¿qué hace Argentina con el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que todavía no salió? Exacto. Acerca si los fondos que Argentina envía para pagar a los bonistas que aceptaron los canjes son embargables o no? Eso podría tener como consecuencia un default o no de la deuda pública. Imagínate que Argentina, si entrara en default, cosa que no hay que descartar, tampoco hay que aseverar de que va a ocurrir sí o sí, pero es un escenario probable, el default, porque el gobierno ha dicho que va a desacatar cualquier fallo de la justicia americana que vaya en contra de los canjes de deuda. La otra cosa que hay que seguir con cuidado es hasta dónde el gobierno aprieta con la cuestión financiera para que el dólar no suba cuando está emitiendo una avalancha de pesos alucinante que implica que el dólar blue de acá en adelante vaya, de acá a fin de año te diría, esté caliente. Claro. Si lo quieren evitar, van a tener que meterse a hacer zafarranchos, salvo que dejen de emitir, digamos, ¿no? Y la tercera cosa es qué pasa después del resultado electoral, ¿no? ¿Qué pasa después de las elecciones? Claro. 10 de agosto las PASO, 27 de octubre, ¿no? La elección legislativa. Hay que ver qué pasa después de eso. Por ejemplo, el gobierno, si gana, parecería ser que va a ir cada vez por más, cada vez más tensión financiera, y si pierde, ¿a manos de quién pierde? Si pierde a manos del PJ Noca, el PJ Noca le va a pedir al gobierno de Cristina que haga un ajuste. Cristina ha dicho siempre que si quieren que hacer un ajuste, que vayan pensando en otro. ¿Qué significa esa frase? ¿Que va a renunciar antes de que termine su mandato? Claro. Entonces yo te diría, sobre un cuadro de la economía real estancada, con ligeras caídas o ligeros crecimientos, la inflación alta, creo que hay 3 cosas a seguir que te pueden afectar muy fuerte el cuadro financiero de dólar, de reservas, de tasa de interés, que es qué pasa con la negociación de la deuda y los juicios en Nueva York, qué pasa con la avalancha de pesos que el gobierno va a emitir o está emitiendo a partir de julio para financiar un agujero fiscal que es de 100.000 millones de pesos solo en el segundo semestre, agujero de caja, ¿no? Después del pago del capital de la deuda, y las elecciones, ¿no? Claro. En este contexto, el otro día escuché al presidente de la Comisión Nacional de Valores hablar de unos números que me parecieron medio esotéricos. Digo, ¿dónde salen esos números? Porque tiene unos números como que estamos, pero óptimos. No sé si vos lo tenés en cuenta. ¿Cuáles son los números? No, yo no lo escuché. Por ejemplo, la balanza comercial, el índice de crecimiento de la industria, de la producción, ¿cómo es? El estado financiero, los dólares suficientes. Yo estoy escuchando siempre que faltan dólares y este hombre me dice que está todo bien, que está todo bárbaro. Porque aparte del relato, o sea, son como hipócritas, porque o sea, ya niegan la realidad, no sé qué más se puede esperar, ¿no es cierto? Yo a un gobierno de mentiroso no le creo, digamos, nada de lo que a mí no me, digamos,
a mí lo que dicen me entran por una oreja y me sale por la otra, sobre lo que pasa. Distinto es cuando lanzan medidas. Cuando lanzan medidas, obviamente que le presto mucha atención, las estudio junto con todo mi equipo, pero claro, cuando dicen cosas, no cuando anuncian medidas, yo no les creo nada. Las leo, las escucho simplemente para saber a ver en qué me están mintiendo, porque mienten siempre, no pueden decir la verdad. Claro. Tiene un problema biológico con la verdad esta gente, pero yo te diría, la economía está creciendo algo este año, sí, está creciendo 1,5%, 2% como mucho. Ahora, los mismos que dicen que estamos creciendo 7,8%, que mienten porque la economía no crece 7,8%, son los mismos que negaron durante todo 2012 la recesión que muchos dijimos que estaba ocurriendo y se nos tiraban sobre la yugular cuando decíamos que la economía estaba en recesión. Ahora hoy, los mismos que negaron la recesión de 2012 dicen, nos estamos recuperando, la economía volvió a crecer. Pero ¿cómo? No, si para ustedes nunca dejó de crecer, ¿cómo es que volvió a crecer? Claro. Y con el crecimiento yo diría, sí, se está recuperando la economía, sí, de la recesión de 2012. Por eso, entre la caída de 2012 y la recuperación de 2013, la economía hoy está igual que antes del cepo. O sea, hace 2 años y medio que Argentina no crece. Sí. Claro, si vos mirás con lupa lo que está pasando ahora, sí está creciendo, pero claro está creciendo después de la caída. Claro. Si sumás el más del crecimiento con el medio de la caída, hace 2 años y medio que Argentina no crece, cuando en los últimos 2 años y medio el promedio de la región, en 2 años y medio, o sea, hoy los niveles de actividad de la región latinoamericana comparado con los niveles de actividad de mediados de 2011, previo al cepo, por lo menos están 10% arriba. Bueno, nosotros damos 0, estamos igual. Reserva del Banco Central, sí, yo creo que es probable que el Banco Central tenga los 37.000 millones que dicen, que no mientan con eso. Yo creo que es probable que no mientan con eso. La balanza comercial, vos me decís que Banoli dijo la balanza comercial este año va a caer 3.000 millones de dólares con respecto a la balanza comercial del año anterior. Ah, eso sí. Sin mentira, digamos, sin mentira, ¿no? Si quieren mentir con la balanza. Claro, yo no les creo nada, digamos, yo no les creo nada a lo que dicen. Claro, lo que pasa es que al decir que es positiva, no está diciendo de qué estamos hablando. O sea, él... Es positiva y cae 3.000 millones respecto al año pasado. Claro. Pero acá el dato categórico, porque, digamos... Con los arbolitos o con las ramas de los arbolitos te pueden decir esto es positivo y vos decís que es negativo. Este arbolito es positivo, vos decís que es negativo. Pero el bosque que Argentina, a diferencia de la región, de los países miembros de la región, los hermanos latinoamericanos nuestros, Argentina no ha crecido nada en 2 años y medio y la región por lo menos ha crecido 10. Claro. La inflación de la región en los últimos años y medio habrá acumulado 10% como mucho y nosotros en 2 años y medio hemos acumulado cerca de 70% de inflación. Claro, claro. 70 contra 10, 7 veces más que la región. En la región, en los 2 años y medio, no hay un país, salvo Venezuela y nosotros, que ha ganado reserva y nosotros no paramos a perder reserva. O sea, nosotros estamos en un tobogán para abajo. Sí. Hasta ahora, un tobogán para abajo que afortunadamente hasta ahora no ha terminado en crisis como 89-2001, pero el tobogán para abajo va siendo acompañado por mini crisis, digamos, ¿no? Claro. Previo al cepo, por eso tuvimos cepo, tuvimos una mini crisis cambiaria, por eso se lanzó el cepo. Este primer trimestre del 2013 tuvimos una mini crisis cambiaria, por eso hicieron subir 4 puntos las tasas de interés, ahora no saben qué hacer para bajar y reactivar más, y lanzaron el CEDIN como moneda sustituta. Eso fue fruto de una mini crisis. O sea que este es un modelo que va barranca abajo con pequeñas crisis financieras cambiadas en el medio que obviamente van deteriorando todo el cuadro, ¿no? Claro. Ahora, el tema de los CEDINes que había empezado por la utilización para inversiones de hidrocarburos y para inmobiliario, ahora se puede comprar cigarrillos, digamos, con los CEDINes, transformando en una cuasi moneda. La pregunta del millón, o sea, los dólares sí sabemos que están depositados, porque si no emiten CDI, o pueden hacer una operación, bueno, somos capaces de cualquier cosa, por ahí emitimos CEDINE trucho, pero... Mira, hasta ahora, y yo la verdad que no soy un pronosticador de blanqueos, digamos, blanqueos, soy un pronosticador de la macroeconomía, pero el que te dice que sabe pronosticar un blanqueo te está chamullando de acá la... No, por supuesto. Pero hasta ahora el blanqueo es un fracaso absoluto. Absoluto. No, hasta ahora, pero total. Imagínate que esta gente pensaba blanquear 4.000 millones de dólares y quiero que han blanqueado
en los primeros 30 días, creo que, no sé, 10, 12 millones de dólares. Sí, no, fracaso absoluto. Pavoroso el fracaso. Y tan grande es el fracaso del blanqueo que el gobierno está presionando a empresas que con dinero blanco compren los instrumentos como SEBIN y BADE que el gobierno ideó para blanquear. Vos fíjate la locura. No, es una locura. Sin duda, van a truchar los números del blanqueo que blanquea plata negra. Vos fíjate ya el delirio en el que estamos metidos, truchar un blanqueo de plata negra. Yo, digamos, soy publicado en Twitter, si lo que quiere el gobierno son dólares, y cuando largan esa cuasi moneda y uno va a buscar dólares después de las elecciones, por supuesto, ¿por qué tengo que pensar que me van a dar dólares? Si me pueden dar un bono, me pueden dar cualquier cosa, o sea, es un razonamiento básico el mío, pero te das cuenta que no hay, ¿qué garantía tenemos que nos den los dólares? Mira, en Argentina nunca digas nunca, cualquier cosa puede pasar, y más de la mano de esta gente, digamos. Pero en general, lamentablemente, Argentina nunca diga nunca, recordá, y más, pero no solo nunca digas nunca, sino menos digas nunca cuando estás en situaciones complicadas. Ahí Argentina hace cualquier cosa. Por ejemplo, agosto 2001, el derrumbe de la convertibilidad, ley del Congreso de intangibilidad de los depósitos, dólares obviamente, ¿no? Diciembre de 2001, 4 meses después, decreto, no ley, sino un decretito de un ministro, que es nada comparado con una ley del Congreso, Cavallo, por decreto establece el corralito, que significó el paso necesario para una estafa a los depositantes, digamos, ¿no? Fíjate, 4 meses después, un decreto rompe con una ley y confisca los depósitos de la gente. Diciembre, mejor dicho, diciembre de 2011, 2 meses después del corralito. ¿Quién pensaba que en mayo de 2012, 5 meses después, el gobierno argentino se iba a quedar con la mayor empresa del país sin poner un peso IPF? O sea, acá puede pasar cualquier cosa. Entonces, y más cuando la cosa es complicada. Argentina, cuando se complica, fruto de la élite impresentable que la gobierna desde hace mucho tiempo, ya no sé cuánto hace, la gobierna una élite impresentable en general, salvo alguna rosa excepción, termina siendo macana, justamente porque es impresentable lo que gobierna, y esto no diferencia ni menemista. No, yo estoy totalmente, como peronista te digo, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Son más o menos parecidos, digamos, ¿no? Mira, ahora que nombraste el tema de... Vos nombraste dos cosas, después me voy a referir a Cavallo. En este caso, en el tema de IPF, que yo permanentemente hago la campaña, señor Alfonsín, cuando aparece que protestan por el acuerdo con Chevron, señor Alfonsín, dígale por qué votó con el gobierno el tema de IPF, señor Pino Solana y todo esto que andan batiendo el parche, Felipe Solá y demás, que expliquen a ver cómo fue ese voto positivo por la soberanía nacional. Y quería decirte, a vos te lo digo y me refiero a la audiencia, cuando vos dijiste, acá hay 7 empresas que extraen el petróleo, o sea, que extraen el petróleo en Irán, en los izquierdistas, los comunistas, los capitalistas, que es lo mismo, si tenemos que recurrir a eso, ¿de qué nacionalismo, de qué banderita? Y ahora no hay de acuerdo con Chevron. Sí, la verdad que para una persona como yo que lo vivo mal a esto desde el arranque, hace 10 años, te imaginas que estén pasando estas cosas, ya para mí es como tan predecible, hasta me cansa un poco ver la dinámica de todo esto, porque es una dinámica inexorable hacia el deterioro. Esto no lo levantan más ya. O sea, cuando digo esto es el modelo de cerrar todo el mundo para sustituir importaciones en un país donde el 95% de su superficie es rural, y después redistribuir los frutos de ese crecimiento basado en la sustitución de importación y cerrar todo el mundo con un mega estado que viola impuestos a la gente que está en blanco, nada más. Nada. Hasta que no cambies eso un poco, ¿viste? No vamos a tener... Hoy leo en los diarios, por ejemplo, que Moreno va a presionar a los bancos para que bajen el dólar blue. O sea, ellos criminalizan un mercado que es el dólar libre. Criminalizan la libertad de transar dólares libres. Y ahora presionan a los bancos que mueven plata, pero completamente blanca, digamos. ¿Qué mueven? Los bancos que mueven, a ver, para los estúpidos que creen que la banca es lavado de plata. La banca recibe depósito, tanto en blanco, y presta plata. Ahora, van a apretar a los bancos para que bajen el dólar blue, el mercado que ellos criminalizan. Pero es una locura. O sea, yo lo que estoy ya cansado y empachado de ver pavadas y pavadas de medidas para evitar
lo mínimo que tendrías que hacer, lo mínimo, es un plan antiinflacionario. No van a andar inventando el cepo, claro, los aprietes de la bonificación o el SEDIN, todos inventos para evitar devaluar y lanzar un plan antiinflacionario. En definitiva, todo esto en parte ocurre por eso, por no haber lanzado un plan antiinflacionario, que hoy requiere de desarmar el cepo, para lo cual necesita devaluar para que el Banco Central no pierda demasiada reserva, porque si vos desarmás el cepo, o sea, permitís una absoluta libertad, a 5.45, 5.50 te compran todo, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Por eso tenés que devaluar, desarmar el cepo, recrear la libertad total para transar los dólares y lanzar un plan antiinflacionario bien duro en el acto para que la inflación no se espiralice. Porque si no, el ajuste que la pobre gente está haciendo de que no llegue a fin de mes por esta inflación, no lo va a pagar más, porque eso es otra cosa. Claro. Acá la política te vende con que nunca van a hacer un plan de ajuste para que la gente no sufra. Sí. O sea, esta pelea la está pariendo con una inflación de 25% y una economía estancada. Lo que pasa es que los carabineros de la política no quieren hacer el ajuste con su clientela que vive del gasto. Esa es otra cosa. Pero vos dijiste una cosa que es muy cierta. Te estoy hablando, yo soy un militante peronista, obviamente no tengo nada que ver con toda esta gente, pero vos dijiste una cosa cierta, el clientelismo que vive de los gastos del gobierno, o sea, de lo que pagamos nosotros, el clientelismo que vive de esos sueldos, y inclusive, yo te cuento un caso acá en Mar del Plata, no es que racionalicen o metan los parientes, de miles, entre personal en la municipalidad, por ejemplo, para que te des una idea, ¿no? Es pavoroso lo que es el lo que pasa es que este es un proyecto político que obviamente, como se trata de comprar voluntades, una manera de comprar voluntades es o dar subsidios económicos, o dar subsidios sociales, o hacer explotar la planta personal del sector público. La idea es comprar voluntades, es un proyecto que va por todo, por eso necesitan de la plata, o sea, de la recaudación, o sea, de partirle la cabeza a la gente con impuestos. Necesitan mucha plata para un proyecto político de compra. Vos sabés que yo el otro día hice un comentario haciendo referencia a un pensamiento tuyo, cuando yo te pregunté en una oportunidad el tema de las AFJP, la problemática, o sea, que era que los empresarios se abusaban de las comisiones, que Vos me dijiste una cosa que me quedó grabada. ¿Por qué no habilitan más y generan una competencia? No sé cómo bajan. Yo, pero tan sencillo, ¿eh? Y cuando ellos dicen, esta gente que explotaba, qué sé yo, ¿y por qué no liberaron y hacen estas cosas que hacen las leyes y modificaciones? Aquí hay una competencia, hay un montón de capital interesado en meter AFJP, ¿no te parece? Sí, digamos, yendo a un tema más profundo que ese, que dispara el rechazo a lo que fue la privatización de los AFJP, los argentinos tenemos un problema muy serio con la competencia, con correr riesgos, con difundirnos o quedarnos sin empleo. Siempre andamos buscando la teta del Estado para que nos proteja, digamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que el Estado, como está cooptado en general y salvo no subvenciones por una manga de impresentables que no paran de robar y de generar clientelismo y amigotes, ese Estado que la gente ilusoriamente piensa que lo va a proteger contra el darwinismo del capitalismo, es un Estado que termina jugando siempre en contra de la gente. ¿Por qué? Porque como está manejado por una élite impresentable, ese Estado te viola impuestos y con esos impuestos vive comprando voluntades, claro. Pero como termina haciendo grandes desastres fiscales por el exceso de gasto público generado por el populismo y el clientelismo del populismo, la gente que endiosó al Estado previamente termina perdiendo los depósitos, como fue en el 89 con el Plan Bono. Exactamente. Termina perdiendo los depósitos, como en 2001, como consecuencia de la caída de la convertibilidad, que fue por un problema fiscal, o termina perdiendo la jubilación, como la ha perdido ahora, porque están haciendo cualquier cosa con los dineros de los futuros jubilados. Así que Argentina es un caso, la gente, digamos, porque creo que la ciudadanía tiene que hacerse cargo de lo que pasa acá. Claro. Digo, tiene que ser un país que era el número 9 de 10 hace un siglo, y hoy es el número 92 en ingreso per cápita en el mundo, o sea que ha perdido un puesto de PIB per cápita en el mundo, tiene que preguntarse que algo pasa. Este no es un tema militar, de radicales,
hasta no sería, ¿no? Es un problema mental nuestro. Exacto. Este rechazo de la gente a la competencia, a fundirte, a perder tu trabajo, entonces vos vas pidiendo o protección o el Estado grande que te cuide. Fíjate que es un Estado que termina devorando al final a vos que no querías perder tu empresa, tu depósito, tu trabajo, como consecuencia de los que manejan el Estado hacen un verdadero desastre como el Estado. Totalmente. Y además tiene la particularidad siempre de ir contra algo, contra alguien. Es decir, yo, una de las mejores definiciones que en este sentido que leí de la política es el arte de conciliar intereses en forma permanente. De eso a decir, aquel es el enemigo y lo destruyo, no tiene nada que ver de política, ¿no? Exacto, exacto. José Luis, para terminar y redondear, como un amigo, Domingo Cavallo, el otro día en un reportaje, habló de ponderando la convertibilidad, y creo que como vos tenés digamos, la bandera de haber sido el único, allá por el 94 dijiste que era un desastre, que se caía, estaba caída la convertibilidad, lo explicaste. Los fundamentos, no sé si vos escuchaste los fundamentos de ese reportaje, lo que dijo Cavallo. No, estaba de viaje, no. Bueno, no. El caso es que este hombre habló de las bondades de la convertibilidad, y realmente yo digo, quizás sea un problema de Alzheimer, porque, a ver, yo no te pido que me digas lo que yo hice fue un desastre, pero ¿por qué no aceptamos que la realidad me demostró que yo tenía unos agujeros así grandotes con la convertibilidad? Digamos, en la segunda etapa, digamos, por lo menos. Varias cosas. Cavallo es un ser que le ha hecho mucho daño al país, mucho daño, así que digamos, para mí es un ser que no se le merece a Argentina porque le ha hecho mucho daño, porque para no hacer la última participación de Cavallo arruinó las ideas de libertad que generan prosperidad en el mundo, porque de la mano de Cavallo, como se arruinaron todas las ideas de libertad que se propusieron durante los 90, la libertad de mercados, ¿no? Básicamente, sí. Ahora nos estuvimos fumando durante 10 años esta manga de ineptos que conforman la horda kirchnerista, digamos. Claro. ¿No? Así que le ha hecho mucho daño al país Cavallo, pero sí que parece un ser siniestro directamente. Ahora, en la parte técnica, hablemos de la parte técnica de la convertibilidad. La convertibilidad fue un plan extraordinario desde el punto de vista de que aniquiló la inflación. A ver, para aquel que está desmemoriado, la convertibilidad aniquiló la inflación. La Argentina pasó con la convertibilidad por primera vez en medio siglo a tener una inflación igual a la del mundo. ¿Quién puede decir que el ataque a la inflación que hizo la convertibilidad fue extraordinario? El que lo niega es un necio directamente, porque Argentina, después de medio siglo, después del incendio del 89, pasó a tener inflación del primer mundo. Ahora. La segunda cosa extraordinaria de la convertibilidad fue la libertad de mercado que proponía. Claro. Que no tiene nada que ver con el derrumbe de la convertibilidad, porque acá la perversión del populismo, del nacionalismo, del estatismo, y hacerle creer a un pueblo con serias falencias culturales como el nuestro, que la libertad de mercados, el respeto a las reglas de juego, el tratar de tener instituciones en el primer mundo, fue la culpable del desastre en la tierra. Exacto. Primera cosa entonces, la convertibilidad fue un instrumento extraordinario para poner a la Argentina por primera vez, como mínimo, con una inflación del primer mundo. La segunda cosa en la cual fue extraordinaria fue la libertad de mercado que propuso. Ahora, la convertibilidad se arruinó por exactamente el mismo motivo por el cual tuvimos un Rodrigazo en el 75, se cayó el plan de Martínez Dios en el 81, terminamos, el plan austral se cayó, ya en el 87 se cayó, terminamos en hiperinflación en el 89, y por el cual hoy tenemos la tercera inflación más grande del mundo. O sea, hace 40 años que Argentina viene sufriendo de lo siguiente, que es lo que se lleva puesto a todos los planes económicos, incluido la convertibilidad, y ahí está la cosa de Cavallo, que es el exceso de gasto público manejado por la clase política respecto de la recaudación, que genera déficits fiscales, que a veces se financian con deuda externa, como fue durante la convertibilidad, por eso terminamos defaulteando la deuda,
porque se generan con emisión monetaria, por eso tuvimos durante décadas o 3 dígitos de inflación o hiperinflación en el 89 y ahora la Argentina está en esta inflación. Entonces, la culpa, no de nuestra decadencia, sino del fin caótico que todos los planes han tenido en los últimos 40 años y de que hoy estemos en esta inflación, es el exceso de gasto público por encima de la recaudación que no para de crecer. Este de los pocos países en el mundo, pero de los pocos, donde la recaudación de impuestos en los últimos 20 años se ha duplicado en términos del producto. Sí. Es muy difícil la recaudación, cree que en términos del producto, tendencialmente. Bueno, acá no para de crecer. ¿Por qué la gente está ahogada de impuestos? Porque acá no para de crecer el gasto público. Entonces acá tenemos un problema muy serio con el tema del tamaño del gasto público. Entonces, ¿qué decir de la convertibilidad? Lo que yo te dije. Fue extraordinaria para bajar la inflación, fue extraordinaria la libertad de mercado, pero yo tenía claro que con el déficit fiscal que estaba haciendo Menem, eso iba a reventar en una economía, además, dolarizada, que como se decía en su momento, se había tirado la llave, se había cerrado la jaula y se había tirado la llave al mar. Bueno, así terminamos, ¿no? Pero acá el problema es fiscal. Que dice que la convertibilidad se cayó por la libertad de mercado es un verdadero caradura o un ignorante. No, por supuesto. Por último, ya, porque ya estamos excedidos, pero quería terminar este concepto. La última que te digo, una reflexión por la siguiente frase que te voy a decir. Vos me vas a decir al autor. Prefiero que me comparen con Kicillof y no con Vudú. ¿Quién lo dijo eso? Sí. Y una reflexión por lo que lo dijo fue Domingo Cavallo. ¿Qué opinas sobre eso? Uno siniestro, el otro impresentable, el otro ignorante. ¿Qué querés? Me espanté, digo, esa se la reservo para José Luis. Siniestro, impresentable e ignorante. Bueno, José Luis, te agradezco muchísimo. Siempre muy claro y nos estamos viendo. Adiós. Bien. José Luis Esper, la verdad que es impecable. Los análisis de José Luis Esper, no sé si pudieron seguir el razonamiento, esa explicación muy sucinta de lo que fue la convertibilidad y cuál es el problema, el gasto público, eso lo genera la política. Este clientelismo también estuvo en lo de Menem, en el radicalismo y con los militares. Ese clientelismo que vamos a alimentar todo con una plata que no hay. Es el déficit. ¿Vamos a una pausa? Seguimos.